Más a las tertulias de la Huerta Merlina. Esta semana contamos con la experiencia y el saber del maestro Óscar Torres, que nos va a hablar de tipologías de espada, de tipos distintos de espada, de cuáles son y de por qué son así y a qué época se corresponden. Así que, sin más dilación, les dejo con él, que estoy seguro de que será un verdadero placer escucharle. Yo estaré al mando suyo para poner las fotografías que nos van a acompañar, así que esperemos que vaya todo bien. Óscar, cuando gustes. Pues muchas gracias, Kaz, por la presentación. Disculpad que tenga Kaz, como él mismo decía, del chico de las diapositivas, porque yo con estas cosas de la tecnología soy bastante nulo, soy bastante analógico. Pero bueno, cada 2 por 3 me escucharéis decir, Kaz, pon esta, Kaz, pon aquella, pero pues es por el bien común. Pues nada, gracias a todos los asistentes, lo primero, por estar aquí para divertirnos un poquito, para, como dice también otro grande, para que nos diviertan y nos formen. Y vamos a hablar un poquito pues de las tipologías de las espadas, ¿no? Me pidieron la semana pasada que hablase de tipologías de espadas, así como quien no quiera la cosa, como si no hubiese espadas en el mundo, ¿no? Espadas hay en todas las civilizaciones, en todos los países y en todas las épocas, desde la edad del bronce lejano hasta ahora. Y tienen sus tipologías. Las espadas de la edad del bronce, por ejemplo, pues la mejor tipología es la que hizo el doctor Fernando Quesada Sanz aquí en España. Hay una tipología, por ejemplo, que es la de Petersen o la de Geibig, que están centradas en las armas vikingas y cosas por el estilo. Nosotros vamos a hablar un poquito de qué es una tipología de espadas y luego vamos a hablar de la más, digamos, famosa, que es la del doctor... era historiador aficionado, del señor Iward Oakeshott, que es la que os vais a encontrar inevitablemente en cuanto empezáis a leer un poquito sobre armamento medieval. Aparte que las espadas medievales son pues las que nosotros usamos y sentimos a la mano, ¿no? O sea, si yo os empiezo a hablar de las espadas de antenas del Atene y tal, pues queda muy bonito, pero en realidad vosotros no sabéis cómo se siente esa espada. En cambio, de las espadas largas o de las espadas de una mano medievales, tenemos todos perfectamente asimilada la sensación. Y son las que más nos gusta, todos empezamos por lo que conocemos. Por otra parte, la tipología de Oakeshott comprende 13 tipologías diferentes y la siguiente, la que van, digamos, comprende desde el siglo X hasta el siglo XV, finales ya del XV, y la siguiente tipología exitosa, la más exitosa, sería la de Norman, que Norman fue un señor que hizo una maravilla de libro que se llama The Rapier and the Smashwords. Bueno, el tío hace la tipología de las espadas desde la punta y corta hasta el espadín. Esta tiene como 113, ¿vale? La tipología tiene 113 tipos. Así que como que no nos iba a dar tiempo a meternos como la de Norman. Vamos a empezar hablando pues, de las tipologías. Hay los historiadores, los arqueólogos y demás, generalmente, que en casi todas las ocasiones se basaban para hacer sus tipologías en las guarniciones de las espadas, ¿no? En los arriaces, en los pomos, en el caso de la de Norman, pues efectivamente en los lazos, guardias, contraguardias, pitones, patillas, conchas, tazas y demás, que se iban desarrollando a lo largo de las épocas, ¿no? De los países que se iban utilizando estas armas. La novedad de la de Oakeshott es que fue uno de los pocos que se concentró en las hojas, en la forma y en la función, en la funcionalidad que conllevaba esta forma de las hojas medievales. Y ha sido el primero que lo hizo, creo que básicamente el único. Os vamos a poner, por ejemplo, así a grosso modo, una estampita, una foto de la tipología, por ejemplo, Kat, pon las 2 fotos de tipología Geibig, la de pomos y la de arriaces. No, de Geibig no tengo arriaces, hay 2 de pomos. Una que son dibujos y otra que son fotos. Mira, si los puedes poner ahí. Ahí está. Ahí veis una serie de pomos, todos pertenecientes a espadas que lo que hoy llamaríamos vikingas, que bueno, en realidad son del norte de Europa y normandas. Los pomos del 1 al 13-1 son pomos de 2 piezas, por lo menos de 2 piezas, muchas veces de más, pomo y contrapomo.
La placa de abajo es la que estaba realmente remachada a la espiga, la de abajo, y la de arriba, la que tiene forma cónica o ya tiene forma de lóbulos y tal, estaba remachada con 2 remaches laterales al de abajo. Quedaba muy bonito, pero era muy laborioso. A partir del 13-2, que es un pomo, ya son pomos todos una pieza, este pomo se llama de sombrero de obispo, por esa curiosa forma que tiene. Y luego se desarrollan los pomos de media luna, como los de 17, o Nue de Brasil, 15, 16, son variaciones de pomos de Nue de Brasil. En las espadas ya normandas, ya medievales del siglo X, que también se manejan en la tipología de Oixot, encontramos todos estos también. Del 13 para adelante nos los vamos a encontrar. Incluyendo ya otros, como los de disco, que es el más típico de la Edad Media, cola de pescado, de higo, de pera, de todos estos. Vamos a familiarizarnos un poquito primero también con las hojas, ¿no? Como Oixot habla de las hojas, pues tenemos que, imagino que todos más o menos lo sabéis, pero vamos a hablar de un par de términos que pertenecen a lo que sería la fisionomía de las hojas. Kat, por favor, la que dice, ¿dónde la tengo? Tengo yo aquí también. Perfiles hojas, sí, lo he titulado ahí, perfiles hojas, fácil de ver. Ahí está. Vale, aquí veis, hay 8 perfiles, ¿de acuerdo? El de más arriba, a la izquierda, lenticular. ¿Lo veis? La hoja es, nosotros la veríamos plana, la hoja lisa, sin ningún tipo de nervio o de hendidura en la superficie, ¿no? Y que simplemente es una hoja lisa que se va afinando hacia los bordes para conformar los filos, ¿no? Esta es la hoja más típica de casi toda la Edad Media, ¿no? Desde el siglo V hasta el XIV. Se utilizan estas hojas con diferentes variantes, como luego veremos. La de diamante, que es la siguiente, que es un rombo. ¿Lo veis? Esta es una hoja con menos orientada al corte, de 4 lados o a 2 mesas, que se llama mesa a cada una de las superficies planas que presenta una hoja cuando la miramos así, de plano. Entonces, esta tendría 4 si sumamos los 4 lados del rombo, pero generalmente se nombran solo los de una cara. Por eso se diría una hoja a 2 mesas. Las mesas son lisas, como veis, pim, pim, tienen forma de rombo. Y en la siguiente, la que llaman hollow ground, también tendríamos una romboidal y a 2 mesas, pero están vaciadas. ¿Lo veis? Tienen forma cóncava. Les han quitado material para que, aunque sean muy rígidas porque tienen un nervio, ¿vale? Es una parte central destacada y gruesa, pues hacia los filos se van vaciando para ahorrar peso y aumentar la capacidad de corte. Más a la derecha tenemos la hexagonal. La hexagonal es una hoja muy simple de hacer. Bueno, simple, no hay ninguna hoja muy simple de hacer, pero bueno, digamos una que es, coges una lámina de metal, la típica pieza plana de metal que estamos todos pensando, una ballesta, y partiendo del centro, dejas en el centro una superficie plana y le sacas los filos por los 2 lados. Es una hoja muy robusta, muy poco flexible y bastante pesadota, pero tiene sus usos. Abajo ya vemos hojas acanaladas. La de abajo a la izquierda dice narrow fibered, que tiene una acanaladura. Acanaladura, esto es importante, se refiere a que cuando la hoja tiene un vaciado, ¿no? Tiene una parte de la hoja que han vaciado, y que es estrecha, ¿no? Digamos que no llega a ocupar ni 1/3 de lo que sería la superficie total de la hoja. Mientras que vaciado, que en este caso sería la tercera por de abajo, la que dice broad fuller, tendríamos una hendidura mucho más ancha que prácticamente ocupa todo el centro de la hoja hasta donde nacen los filos y que es menos profunda, ¿vale? Es más ancha, pero es bastante menos profunda que las acanaladuras. Las acanaladuras en ocasiones se llegan a hacer tan profundas que perforan al otro lado voluntaria o involuntariamente. Es decir, hay algunas que están perforadas por decoración, esto ya se veía mucho en el Renacimiento, y hay otras hojas que las han ajustado tanto la acanaladura que cuando las han recuperado, las han sacado de donde las conservaban, en cuanto se han empezado a correr un poquito, les ha salido un agujero ahí, porque prácticamente no había material entre un lado y otro de la acanaladura. Y luego, pues ya a modo de curiosidad, tenemos la de abajo, la segunda de abajo, que tiene doble acanaladura por cada lado. Hay hojas que tienen 2, 3 y hasta 5 acanaladuras en cada cara. Y la del extremo a la derecha, que tiene acanaladuras en lados opuestos de la hoja, ¿no?
Estas son bastante más raras de ver y en la Edad Media prácticamente no se ven. Vale, ya más o menos sabemos todos los que ya familiarizados con lo de hoja romboidal o de diamante, la vaciada, que es la holgurón, lenticular, hexagonal, acanalada o con vaceo, ¿vale? Las que tienen vaciado se llaman vaceo, las Broadfulere. Pon ahora la foto de Gladius, por favor, Kat. Las tipologías, bueno, las espadas, aunque en la de Oakeshott veréis que según van cambiando las hojas, normalmente es por un sentido práctico, ¿no? Porque las espadas van evolucionando según va necesitándose para enfrentarse a los desafíos que se les presentan. Esto no siempre ha sido así. Es decir, hay muchas ocasiones en las que la evolución del arma que utiliza determinada civilización o determinado pueblo a lo largo de los años no obedece a términos de eficiencia, de efectividad. El caso más clásico es esta clasificación que veis, que es muy breve, son 4 espadas, que son de los gladius romanos. El más antiguo es el de arriba del todo, que es el Gladius hispaniensis. Como veis, es bastante más grande que los otros. La hoja es pistiliforme, o sea, tiene forma de pez. Se estrecha en el centro y luego tiene como una cabeza más ancha ahí en el extremo. Esta era una espada horriblemente eficiente, tanto que los romanos, cuando se las vieron con los hispanos que la usaban, pues decidieron adoptarla, eran muy eclécticos y vieron que si el arma funcionaba bien, pues ¿por qué no copiarla? Y era compleja y cara de producir. Las siguientes evoluciones de la espada, la Mainz, la Fulham y la Pompey, simplemente van simplificando cada vez más el perfil. En la Mainz vemos que todavía están vaciados, son cóncavos los filos, tiene cierta forma de pez. Los hombros de la hoja, que es lo que justo donde va a empezar la espiga, son bastante anchos, se ensanchan ahí. La punta la han recortado, ¿no? En vez de poner una punta ancha, la han recortado y han puesto una punta muy aguda, muy penetrante. Esta tiene bastante menos capacidad de corte que la hispaniensis, que sí precisamente se ampliaba en la punta, era para que tuviese el peso adelantado y en un arma de a lo mejor escasos 65 centímetros de hoja tuvieses una potencia de corte muy considerable. La de más abajo, la Fulham, vemos que todavía los hombros tienen ahí un ensanchamiento para repartir mejor la tensión en la estocada. Es un arma de estocada. Todos sabemos que es un arma adaptada al combate cuerpo a cuerpo de las legiones, escudo contra escudo prácticamente. Los filos ya son paralelos, nada de concavidades, y le han puesto una punta también todavía muy larga y muy aguda, muy penetrante. Y el Pompey, pues es la máxima simplificación. Ni ensanchamiento en los hombros, ni filos vaciados, todo paralelos, y la punta pues la han hecho más cortita, más sencilla de hacer y más robusta. Es más difícil romper esa punta si se te engancha en un escudo o en una armadura del contrario que en las otras. De estas 4, la más moderna es la Pompey. El nombre que tienen es por el lugar donde las han encontrado, no porque la llamasen así. Pero la más eficiente es la hispaniensis, que es la más antigua. O sea, esa era, como arma, era la mejor con diferencia. Lo que pasa es que era muy cara y muy compleja de producir y la Pompey, precisamente, obedece a términos de precio, que es mucho más fácil y mucho más rápido fabricar estas hojas y proveer a un ejército grande o un ejército que tienes que crear con cierta urgencia para enfrentarte a los hunos que vienen ahí con Atila, que la de arriba. La hispaniensis era, hay escritos de Tito Livio, Crio, de Polibio, de cuando los romanos invadieron Grecia, de lo acojonados y espantados que se quedaban los griegos después de vérselas con los romanos, porque ellos estaban acostumbrados a heridas penetrantes, a lanzazos o a estocadas de su espada Sifos, es una espada también recta de doble filo, y tal, y cuando terminaba una batalla con las legiones armadas de Gladius Hispaniensis y iban a recoger a sus muertos, pues encontraban un sembrado de miembros cercenados, cabezas tajadas y demás, que aquello era dantesco, ¿vale? Y no estaban acostumbrados, y eso lo hacía esto, la Gladius Hispaniensis. Las de abajo, teniendo muchísima potencia de corte, no llegaban a tal nivel de potencia, ¿no? Aunque os garantizo que un viaje de cualquiera de estas espadas te deja el cuerpo arreglado. En fin, vamos a pasar a la siguiente fotito. Vamos a ver. La tipología de Oakeshott, por cierto, vamos a hablar ahora brevemente de este señor, se centra en las espadas medievales en lo que nosotros entendemos como espada, es decir, hoja recta y doble filo.
había muchas más armas medievales, ya no hablando de armas de asta o contundentes y tal, sino espadas, que no entran dentro de esta clasificación, que por ejemplo, pon la foto de Alfanges y la de Fausar, sin ir más lejos, para que las veamos. Estos son los típicos alfanjes medievales, un solo filo, ¿no? Cabeza ancha, y ya sabéis para qué se usa esto, ¿no? Esto es la espada de un orco, básicamente. No tiene mucho secreto, es un arma es un machete grande, muy eficiente para atajar al desgraciado que se encuentre cerca, que es muy probable que no tiene esgrima. O sea, esto es bastante inmanejable y necesita de un escudo o de otro tipo de protección para poder usarse con un mínimo de eficiencia, porque entre que descargas un golpe y otro, con esto se tarda, ¿no? El equilibrio está a modo de hacha, echado muy, muy hacia adelante. Con la foto de los Fausar. Los Fausar son también una modo de cuchillos enormes, muchas veces a 2 manos. Están por ahí abajo. Eso. ¿Vale? Aquí veis 3 ejemplos. Lo mismo. Son unos cuchillos a veces tienen pinchos y detrás y ganchos, ¿lo veis? Y a veces es simplemente pues la versión supervitaminada y mineralizada de un cuchillo como el de más arriba. Estos 3 ejemplos son del fabricante italiano Deltin y están inspirados directamente, no en ejemplares que se hayan conservado, que de estos no hay prácticamente ninguno. Porque como veis no tienen aspecto más aspecto que aspecto de arma, tienen aspecto de herramienta. Y de hecho muchos de ellos, una vez terminada la guerra, pues efectivamente se utilizaban como herramienta o se ataban en lo alto de un asta y se utilizaban como arma de asta. Estos están sacados de la iconografía de la Biblia Maciejowski, también conocida como la Impronunciowski, en la que se ven a los peones, o sea, los que no van montados a caballo, llevando estos cuchillos de brecha, menos el de arriba del todo, el cuchillo es enorme a 2 manos, que en una escena aparece blandido por un caballero que se ha puesto de pie sobre los estribos y de un tajo de este arma ha partido por la mitad a otro señor que venía de frente envuelto en cota de mallas, lo cual es fantasía, porque ni te podías cargar a un señor con cota de malla de un tajo, ni partirlo por la mitad, ni ponerte de pie sobre el caballo para manejar a 2 manos una espada, por lo menos con los estribos que había aquí en Europa. Pero bueno, licencias del dibujante, ya sabéis. Bueno, vamos a hablar un poquito del señor Oakeshott, ¿no? Oakeshott era un dibujante, un aficionado a la historia, un historiador amateur y un coleccionista británico, nacido en 1916 o por ahí me parece, que era un apasionado de las armas y las armaduras y empezó a investigar él por su cuenta y cuando pudo, porque él participó en la Segunda Guerra Mundial, volvió herido, etcétera. O sea, el tío tuvo su historia. Pues cuando pudo empezó a coleccionar armas y a escribir sobre ellas. Hay que decir que en los años 30 y 40 de nuestro siglo las espadas medievales originales estaban a unos precios que hoy en día nos parecerían irrisorios, ¿no? Hoy se valorarán mucho más. Así que este señor pues se pudo hacer con una colección bastante importante. Creo que tiene más de 70 espadas. 75 o algo así. Muchísimas espadas. Y originales, medievales, todas medievales. Un momentito, voy a beber agua mientras me muero de envidia cuando lo pienso. Vale. En una ocasión hizo un artículo en el que destripaba, como digo yo, o sea, hablaba y estudiaba la espada del rey Enrique V que tenían conservada en la abadía de Westminster. Por lo visto el artículo fue de tal calidad que dejó impresionado a mucha gente y del museo, no me acuerdo cómo se llama, pues, museo de armas que hay en Cambridge. Le llamaron para que ya se aconsejase, ya empiezas de museos y aparte de muchísimos coleccionistas privados lo utilizaban al hombre como consejero. Fundó o cofundó la Historical Arts and Armor Society. Y luego también existe un instituto, se llama el Oakeshott Institute, que es donde él donó toda su colección de armas a su muerte. Se murió en el 2002. Al poco de crearse la EA, este señor nos llevó la noticia que falleció. Y allí donó todas sus espadas para que estudiosos de las armas de todo el mundo puedan ir y tocarlas, ¿vale? Para que tú puedas coger lo que es saber
coger una espada medieval, empuñarla y luchar contra el mito, que es una de las mayores cosas que hizo este hombre, de que las armas medievales eran pesadas, inmanejables y básicamente garrotes con filo. Escribió numerosos libros, lo más famoso es el de Armas y armaduras del caballero medieval, El caballero y sus armaduras, La espada medieval de Medieval Sword, que son imprescindibles, ¿no? Son un imprescindible, digamos, para cualquiera que se interese por las armas y las armaduras medievales. O sea, estos libros os los vais a encontrar seguro y os los recomiendo vivamente. Escribía muy bien y además, como él era ilustrador, hay muchísimas ilustraciones en los libros que eran suyas, de su puño y letra. Tío, dibujaba las tumbas de los caballeros que se encontraba, las piezas, y ponía los pesos y las medidas de las espadas para que vieras que esta espada no pesa 15 kilos, sino que pesaba 1,3 kg, que el punto de equilibrio estaba aquí. Este fue el primero que empezó a hacerlo, ¿eh? Recordad que las anteriores tipologías se basaban en las guarniciones. Norman, el que hizo la bibliografía, o sea, la bibliografía o la tipología sobre las espadas renacentistas, sí que se basó en las guarniciones, porque en su caso más justificadamente, porque ya en el siglo XVI y XVII las hojas alcanzan una variedad inimaginable y sobre todo se dan muchos casos de remonte, de que se coge una hoja y se monta en una guarnición que no era la suya original, o que las espadas se compran por piezas por encargo. Me comprabas la guarnición en Milán y la espada y la hoja en Toledo porque era más bien, o viceversa, ¿no? La guarnición en Toledo y la hoja en Solingen, que costaba menos. Entonces, muchas de las espadas están hechas por encargo porque estas espadas eran eminentemente civiles, no eran un arma de guerra. Entonces van a gusto del consumidor. Ahí es muy difícil establecer una tipología. En cambio, estudiando las guarniciones, sí que se puede establecer bastante eficientemente la evolución de la espada y además hay un fenómeno ya en el Renacimiento que son los cuadros, ¿no? Que te permite fechar con mucha exactitud cuando se empiezan a usar tal o cual guarnición. Porque si evidentemente tú eres un noble, te van a hacer un cuadro al óleo, la espada con la que posas es el último modelo. No vas a ponerte con la espada de tu abuelo para que te digan que eres un pasado de moda, ¿no? Y los cuadros vienen con fecha. Las espadas no. En algunas guarniciones, muy raras, en muy raro caso, en alguna guarnición del siglo XVI y XVII encontramos la fecha del artífice, pero casi nunca, en los cuadros siempre. Fulano de tal ha pintado este cuadro en 1637, 4 de mayo. O sea, ahí tienes una capacidad de fechado completamente exacta, que es lo que le mola a los historiadores. El libro de Norman también os lo recomiendo, AVB Norman se llama La ropera y el espadín, de Rapier and the Small Sword. El problema es que ya es muy difícil de conseguir hoy en día. Pero bueno, vamos a pasar ya a lo que nos ocupa. Kat, por favor, pon la foto que dice tipología Oxshot. Vamos a verla así en general. Esa de ahí. Vosotros diréis, tú has dicho 13 espadas, tío, ya que hay más de 13, vale. Hay varias subcategorías, ¿vale? A la tipología Oxshot va de la 10, que es la que está más a la izquierda, a la 22, que es la que está más a la derecha. Lo que pasa es que hay varias que le ponen una A al lado, 11, 11A, o en el caso de la 18 ya está, bueno, aquí ya está C, 18A, B y C, en realidad ahí está la D, E y D. Pero bueno, que son varias subcategorías que entran dentro de la misma forma y función de la hoja, ¿vale? Estos van en progresión de antigüedad. Las más antiguas son las tipo 10, las de la izquierda, que se utilizan precisamente en el siglo IX-X, y las más modernas son las de la derecha, que ya son todas de finales del siglo XV. Vamos a empezar por el principio. Os voy a explicar someramente cómo es cada una y luego, pues, turno de preguntas, que todo lo que queráis preguntar. Aquí estamos para ello. A ver, Kat, pone el dibujo que dice tipo X, tipo 10. El dibujito. Ese de ahí. Vale. Ahí está. Qué eficiente es este hombre, joder, yo no sabría cómo. Vale, pues nada, aquí de hecho, si os fijáis, las empuñaduras de estas espadas son claramente vikingas o nórdicas, ¿eh? Y
Y aunque los ejemplos que hay de las tipo 10, los que salen en los libros de Oxford no son así, son más bien normandas y europeas, centroeuropeas. Las hojas de las tipo 10 son hojas lenticulares, anchotas, cortas, tienen una media de unos 70 y pico, 75, entre 75 y 79 centímetros de longitud, y con un vaceo, o sea, una canaladura anchota, que está vaciada, que llega hasta el final de la hoja. O sea, está vaciada hasta casi la punta. ¿Lo veis? Esto, cuando ya os aprendáis la tipología Oxford, que ya os digo que lo vais a encontrar siempre que habléis de estos temas, entenderéis por qué los que llevamos un tiempo en esto, cuando vemos una espada tal, decimos, mira, una 15A. Y tú pensando, la Aquilina no era 1X2, ¿qué dicen esto de 15A? ¿Qué coño va? Pues es eso, porque ya las identificas al primer golpe de vista. Las tipo 10, pues eso, son muy fáciles de reconocer por el pedazo de vacío que tienen que recorre la hoja hasta la punta. Si puedes, pues eso, hay un par de fotos que dice ejemplo tipo 10. Tipo X. Están por ahí mezcladas. Ahí tenéis. Aquí veis una espada que tiene escrito en la hoja Ulfberht. ¿Vale? Ulfberht era un famoso herrero nórdico que fue uno de los primeros casos conocidos de falsificación, es decir, hay unas 60 espadas que llevan la firma de este señor, de Ulfberht, espadas originales, de las que se sabe que de verdad suyas vienen a ser unas 11. ¿Vale? El tío pues, debió en su momento alcanzar tal fama, las armas que hacía eran para señores, para reyes y para grandes duques, que pues nada, pues otros herreros utilizaban su firma con diversas faltas de ortografía, como lo de estos tatuajes carcelarios que dice amor de madre con H, pues porque no sabían bien cómo leche se escribía Ulfberht. Esta, por ejemplo, no es original de Ulfberht. Veis que antes y después de la inscripción hay dos cruces. Las originales de Ulfberht, la segunda cruz la tenían antes de la T. Entre la H y la T estaba la cruz, por ejemplo. Esta, pues veis que tiene un pomo de no de Brasil, ya es un arriaz recto y más ancho. La espiga es muy anchota y la hoja es anchota, doble filo, acaba en la punta bastante aguda. Las espadas tipo 10 suelen tener la punta más bien redondita y está vaciada hasta adelante. Son hojas claramente orientadas al corte. Kat, pon por favor la foto que dice armadura siglo XI. Bueno, pues ahí veis a un señor cubierto de malla de pies a cabeza, con un casco, el típico casco cónico, el Spangenhelm normando, un escudo de cometa, una espada tipo 10 de la mano. Este señor no se corresponde exactamente al siglo X, ¿vale? Porque en el siglo X las cotas de malla ni eran de manga larga, ni usaban brafoneras, que son las que llevan en las piernas. Esa cota de malla de cuerpo entero se corresponde más bien al 11-12. Ya a partir del 13, a esta cota de malla le empezaban a poner placartes en los hombros, algunos aditamentos. Pero básicamente, hasta el siglo XIII, esto era el nivel de protección al que se tenían que enfrentar estas espadas. Una espada de hoja lenticular, delgada, porque son delgadas, y orientada principalmente al corte, contra este tipo de armadura no tiene mucha eficiencia, porque esta armadura precisamente de lo que protege es del corte, ¿no? Entonces ahí tienes, por una parte, la armadura que evita ser dañado por la espada que está de moda y por otra parte que se sigue usando este tipo de espada durante cientos de años, ¿no? Pues la tipo 10 hasta el siglo XIII se usa. ¿Por qué? Pues hombre, porque como eran los menos los que te encontrabas en el campo de batalla. Te las veías mucho más con peones que iban los pobrecitos cubiertos de tela, guata o cuero, contra los que la espada esta pues degollaba y hacía pedazos a la gente con mucha eficiencia. Vamos a pasar a la siguiente. Pon el dibujito de tipo 11, Kat, por favor. Ay, agüita. Bueno, esto no es el dibujito, esta es una espada. Esta es a ver.
Que hay uno que son dibujitos que dice tipo 10 y otro que dice ejemplo tipo 10. Abajo todos los dibujitos. O sea, ese es el tipo 10, el 11, el XY. Ahí lo tienes. Esas son las 12. Este es el 11. Bien. Tipo 11. La empuñadura suele ser más cortita. En estas espadas, la empuñadura siempre es corta, de unos 8 centímetros, 9 centímetros de longitud de media, porque se intenta que encaje muy bien en la mano del esgrimidor, y con un pomo que aprisione también, que deje la mano bien encajada, como ese pomo de Nuevo Brasil, y luego ya los de disco, porque estas espadas se utilizan pues dando molinetas, claro, son espadas de acuchillar. La tipo 11 se caracteriza porque tiene una canaladura, ya no tiene vaceo, tiene una canaladura, es mucho más estrechita, llega casi hasta la punta también, y la hoja es considerablemente más larga. La media de longitud de las tipo 11, si las otras eran de unos 79 centímetros, en estas de unos 93, 94. Más la empuñadura, ¿vale? Es un pedazo de hoja. Esto nos indica claramente que es un arma pensada para esgrimirse a bordo de un caballo, para tirar cuchilladas a gente que está en tierra y para alcanzar a una persona que, viéndote llegar, se agache, se haga bola, ahí lo máximo posible para que no la atices desde arriba, bueno, pues tú la atizas. ¿Vale? No se te escapa un peón, como no se mete abajo de las patas del caballo, y en niños. La única que yo personalmente he podido coger de estas, pues tenía el peso bastante chapalante y se notaba que era un arma de ir soltando tajos por ambos lados de la cabeza del caballo mientras avanzabas. Ahí zizas. Todas estas armas, todas, hasta las espadas, digamos el uso de las espadas de dos manos, están siempre pensadas para utilizarse con una protección adicional, con un escudo, con una armadura o con las dos cosas. Con lo que el arma se utiliza para atacar. 98% del tiempo es para atacar, para dar cuchilladas al hueco donde veas y como decía uno que lo explicó muy bien, si llevas una fina pieza de metal afilado y un pedazo enorme de madera, ¿qué utilizas para parar las hostias? El pedazo de madera y la fina hoja de metal para atizarlas. Bien, pon la foto que dice Cat Halt, por favor. Creo que la ha puesto Cat Halt, ¿no? A ver. Con G. Esa. La Gat Halt es una palabra nórdica que significa pinchos, ¿no? Es como cruz de pinchos. Esta es una tipo 10. Fijaos que la hoja, aunque está muy gastadita, tiene vaceo, no tiene acanadura. Hay que decir que hay, por ejemplo, hay un fabricante moderno que se llama Albion Armories que hace unas piezas, tiene una colección de espadas cada una de la tipología de Oxford, o sea, tiene una espada tipo 10, una 11, 11A, etcétera, y que son un ejemplo perfecto, pero yo he preferido poner originales, que siempre mola más. Claro, las más antiguas, estas estamos hablando de espadas del siglo IX al XI, pues está más machacadita, más desgastada. Según vayamos avanzando en los siglos, veréis que las hojas están más frescas y se distinguen mejor los perfiles. Esta tiene como característica, esto es una 10A, perdón, la 10A es lo mismo, espada con vacío y tal, pero más larga. Tiene casi 90 centímetros de longitud. Y en este caso, el nombre de Gat Halt le viene porque el arriazo está afilado. ¿Vale? El arriazo acaba en dos puntas afiladas. Para dar castañazo con ello, si alguno se te acercaba demasiado, das con el escudo con esto, podías perforarle claro, llevaban cascos que solo cubrían hasta la frente, ¿no? Si le dabas en la cara, le apañabas el cuerpo, y si se clavaba en un escudo, podías utilizarlo para tirar del escudo, ¿no? O sea, era una cosa curiosa. Vamos pon alguna de ejemplo de tipo 11, que hay fotos de ejemplo tipo 11, la que pusiste antes, la de San Mauricio, esta está fresca como si la hubiesen forjado ayer, ¿la veis? Es una de las dos espadas llamadas de San Mauricio, hay una en Viena y otra en Turín, y están así de fresquitas porque son espadas consagradas, se utilizan para ceremonias religiosas y las tienen conservadas maravillosamente en la catedral de turno. Esta es una tipo 11 de libro, ¿no? Acanaladura estrecha, hoja de filos paralelos quiere decir que no se van ausando, no tiene forma triangular, ¿no? Sino que siguen casi en línea recta hasta adelante. Muy larga, esta creo que tiene 95 centímetros de hoja,
un arrias recto, que bueno, tiene inscripciones sacras en este caso y tal. La vaina también está repujada en oro, llena de santos, esto es una gozada. Y un pomo de lo que se llama de Brasil también. Esta es un ejemplo perfecto de la tipo 11. Pasamos a la siguiente, no nos vamos a enrollar mucho en cada una. Por la foto del dibujito de tipo 12. Tipo X y Y. Ahí está. La tipo 12, la que veis arriba sería la tipo 12 y la que veis abajo es la 12A. Cuando llevan una A es que estamos hablando de un arma más grande, generalmente para 2 manos. Esta ya una tiene empuñadura de una mano y la otra tiene empuñadura de 2 manos. Estas, las tipo 12, son las primeras que empiezan a aparecer con empuñadura espada de 2 manos para batalla. Alrededor del siglo XIII. La hoja sigue siendo lenticular, de perfil lenticular, anchas, muy afiladas. La canaladura ya no es vacío, solo tiene la canadura. La canadura recorre 2/3 de la hoja, ¿vale? Nunca llega hasta arriba, recorre 2/3. El último tercio de la hoja es macizo. O sea, es una hoja totalmente lenticular, lo que le da bastante rigidez en esa parte. Y estas suelen tener la punta más afilada, más aguda. Es decir, estamos ante un intento de optimización de la hoja para que además la estocada sea más recia, sea más eficiente. La gran mayoría de las espadas medievales que se conservan por ahí corresponden a esta, a la tipo 12. O sea, esta es la espada de caballero arquetípica. Se utilizó, es la que se llamaban a las cruzadas y la que se utilizó también en España ampliamente. El ejemplo que he traído de la tipo 12 no me he podido resistir. Es la preciosísima espada de Santa Casilda que tenemos conservada aquí en Madrid. Pon la foto, porfa. Dice ahí, tipo 12 Santa Casilda. Pues Santa Casilda esta. Qué bonita. Esta he tenido yo el inmenso placer de manejarla. Esta espada flotaba a la mano. O sea, era un arma que podías manejar literalmente horas sin agotarte. O sea, era una maravilla. Pon la foto de la que se ve completa. La siguiente. Esta misma espada. Ahí. ¿Veis la hoja? La empuñadura es muy corta. Te encaja en la mano como un guante. O sea, la coges y el pomo te descansa directamente aquí en el dorso de la mano. Te permite un manejo muy fluido. La canaladura llega a 2/3 de la hoja. Y en este caso la punta la veis redondeada, pero porque se ha gastado. O sea, no es porque fuese así originalmente, ¿no? Sino porque la corrosión ha hecho mella ya en la hoja. Y la punta, que es la parte más fina, es lo primero que desaparece. Es lo primero que la corrosión convierte en eso, en una espatulita. Hay también otra, iba a poner otro ejemplo, que es la espada de Sancho IV de Castilla, que también se conserva en España y que es una tipo 12, que es muy curiosa porque al estar conservada dentro de una vaina, el óxido ha hecho cosas raras con ella. Entonces hay partes de la hoja que están prístinas y hay otras que tienen hasta un agujero. Están corroídas de tener un agujero. Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, la tipo 13. Por el dibujito de tipo 13, por favor, Kat. El tipo 13, esto es un arma de dar hostias y lo demás son tonterías, con perdón. Ahí veis las 13 arriba y abajo, ¿vale? Y 13A en el medio. Arma de 2 manos. Esta se caracteriza pues por estar completamente orientada a la potencia de corte. Son armas recias, toscas en apariencia la mayor parte de las veces, muy robustas, de hoja lenticular también, que llega pues la guarnición, la canadura llega más o menos hasta la mitad, de ahí no suele pasar. La otra mitad de la hoja es maciza y de filos paralelos, los filos no se van estrechando hacia adelante, con lo que el peso de la hoja está muy echado para adelante. Tienen una potencia de corte tremenda, estas espadas. Y las puntas suelen ser redonditas. Como veis aquí, no tienen mucha, no se han preocupado mucho de afilar la punta. Suelen ser redonditas. Estas, pues nada, no te cuesta mucho imaginarte a un señor a pie con una 13A de estas, abriéndose paso a mandobles, haciendo círculos con ese bicharraco, a ver quién se acerca. Es un arma bastante bien adaptada para lo que es una batalla, para repartir bofetadas a diestro y siniestro sin mucha más preocupación que el golpe que tú le apliques a alguien, pues le deje tocado. Bien, tanto si le afecta, o sea, tanto si le aciertas como si no, le deje desequilibrado. Esta espada lo consigue. Es una espada bastante bestia. Con todo y con eso, no es un garrote. O sea, no hay ninguna espada medieval que sea inmanejable y que te agote considerablemente al usarla.
pero esta es la que estaría más cerca, digamos, de esa definición. Paul, por favor, Kat, las fotos de ejemplo de 13 y 13A, que creo que hay un par por ahí. Ahí la ves. Como veis, la espada tiene pinta de todo menos de grácil, ¿lo veis? La espiga es muy ancha, fijaros, la espiga es muy robusta, muy robusta. Los pomos suelen ser redondos o como facetado en forma de hexágono, como el de la izquierda. Los arreaces suelen ser rectos o con muy poquita curva y la hoja es muy ancha. En la 13A de la derecha veis que la caradura llega casi hasta 2/3, es bastante larga. En la otra, esta está en un museo en Praga. No se ve entera, pero solo llega hasta la mitad. Están muy corroíditas porque estas las han sacado de un río, sacado del fondo de un río. Por eso la parte orgánica de la espada, el cuero y la madera de la empuñadura, ha volado. Igual que en las otras. La única que habéis visto que estaba de una pieza era la Santa Casilda. Bueno, y la de San Mauricio de Turín, claro. Estas están corroídas. El óxido ha hecho pátina, es decir, se ha hecho una capa de óxido que en un momento dado ha dejado de ser activo y es lo que las ha protegido de convertirse en orín debajo del agua durante todos estos años. ¿Vale? Si se te ocurre limpiar esa pátina, sabes que entonces sí que se corroe de verdad la espada. Vamos a pasar con la siguiente, la 14. Primero, por favor, pon las fotos que dice armadura siglo XIV, que hay un par de ellas. Armadura siglo XIV. Vale, ya avanzamos en el tiempo y estamos, pues eso, finales del XIII y el siglo XIV. El nivel de protección al que nos tenemos que enfrentar si nos encontramos a un caballero es este, las armaduras transicionales. La cota de malla, como veis, ya sirve más bien para tapar los huecos que no tapa la armadura de placas. Los petos son, aunque el de la derecha más bien lleva una brigandina del siglo XV, pero bueno, que eran más elaboradas. Eran más bien como el de la izquierda, ese peto que no tiene faldares, ¿lo veis? Cubre hasta el ombligo y a partir de ahí nada. A partir de ahí se confía en una falda de cota de malla. Lleva una hombrera también con una forma bastante breve, que no cubre bien el hombro, pero deja moverlo bien. Ya lleva quijotes y grebas cubriendo la pierna. El de la derecha también lleva escarpes, por eso los escarpes es lo que cubre el pie, por eso me indica que esto es más bien del siglo XV, pues en el siglo XIV no había escarpes. Y llevan los guantes, los guanteletes que se llaman de reloj de arena, los guantes que tienen una caña corta y muy amplia para poder mover la mano. Y aquí, bueno, y el casco de cabeza, el cabeza de perro que se llama, ese casco de cabeza de perro que bueno, o no pig face, cabeza de cerdo. Que vosotros diréis, ¿qué coño se parece eso a un cabeza de cerdo? En nada. Es que lo utilizaban mucho los franceses y los ingleses en la guerra de los 100 años para darles por el culo y le decían que parecían cerdos. Y se quedó con el nombre, con pig face. Pero nada más. Es un casco que, como veis, tiene una forma de pico muy orientada a que cuando te llueven flechas, pues se desvíen hacia todos los lados. De hecho, los huecos para los ojos están en relieve, o sea, no son dos ranuras, sino que salen hacia afuera. Y miran hacia arriba y a los lados. Con la visera bajada no se ve nada con ese casco. Eso sí, no te dan las flechas. Cuando llegabas a combate cuerpo a cuerpo, hacías lo que el de la derecha. Te levantaba la visera, exponías la cara, pero ves, porque es que si no las ves venir, ¿vale? Con este nivel de protección, las espadas orientadas al corte ya pierden mucha eficiencia. Entonces ahí es donde nace la tipo 14 y sucesivas. Ponme la foto del dibujito de la tipo 14, por favor. La tipo 14 es una hoja muy ancha, triangular, se va afilando hacia la punta, acaba en una punta muy aguda. Los hombros, o sea, la parte de abajo de la espada, pues es extraordinariamente ancha, 6 o hasta 7 centímetros de anchura, es una burrada. Son muy cortas, porque tanta masa en la hoja le hace que tener mucho peso y hacer una espada larga así la haría inmanejable, y aparte que se utilizan pues ya claramente intentando potenciar la estocada frente al corte, ¿no? Las hojas suelen tener 60 y algo, 70 centímetros de longitud como mucho, y de ahí para abajo, ¿vale? La del centro, a lo mejor os suena de algo, la forma, luego os pondré un ejemplo también. Pon la foto del ejemplo tipo 14, que además es esa misma. Tipo 14, esta es una, hay otra, esta
esta de aquí. Esta tiene la empuñadura, fijaos que una tiene la empuñadura muy corta y la otra casi el doble de larga, ¿lo veis? Esto es para poder permitir en un momento dado el uso a dos manos de esta espada, o sobre todo para que el pomo esté alejado vamos, que el pomo haga más brazo de palanca y equilibrar ese pedazo de hoja. Aquí, pues eso, la cuchillada todavía es muy eficiente porque el perfil de la espada sigue siendo todavía lenticular. Es lenticular con la caladura. Lo único que lo hace en triangular, se va afilando hacia la punta para que sea muy eficiente de punta. Esta espadita, de la derecha, es la que llevaba Gary Oldman en la mano en la peli de Drácula, de Francis Ford Coppola. En la famosa escena de esto, los cosas de risa, llevaba un bicho de estos. Solo que para la película la habían alargado, haciéndole una punta todavía más aguzada para que diese más miedito y el Keanu Reeves le salieran las canas más prontito cuando la apunta con ella. Pero bueno, pasamos a la tipo 15, por favor, el dibujito de la tipo 15. Con la tipo 15, que es una espada ya de finales del 14 y principios del siglo XV, ya abandonamos los perfiles lenticulares. Estas son espadas con hoja romboidal. En vez de tener acanaduras y tal, tienen un nervio central, ¿sabes? Una arista central que sirve de refuerzo. La hoja es en forma de diamante y es completamente triangular, acaba en una punta agudísima. La espada de arriba es una 15 y la de abajo una 15A. La 15A es una espada de dos manos. La 15A es en la que tiene en las manos el señor Fiore de Iliberi en sus tratados, ¿vale? Cuando la espada que maneja es eso, es una 15A. Son bastante menos eficientes en el corte, no porque no pese la hoja, que pesan, y no porque no estuviesen afiladas. La única vez que yo tuve una de estas original en la mano, la cogí así, me la apoyé en la mano y me cortó. Solo el peso de la hoja de ahí me cortó, dije, hostia. ¿Vale? Estaban muy afiladas. ¿Por qué las afilaban tanto? Pues porque las armas son fungibles y para eso tienes un escudero que cada vez que usas la espada luego te la vuelve a afilar. Chaval, dale, a la rueda. Entonces no te importaba demasiado que se mellasen. Con todo y con eso, como tienen un perfil más abrupto en forma de diamante que no en forma de lente, pues es al pasar a través de un cuerpo gelatinoso, digamos, pues no cortan con tanta eficiencia. Eso sí, son completamente rígidas y con una punta pavorosa. Esto pega unas estocadas que estas sí que ya reventaban anillos de cota de malla con la fuerza suficiente, cosa que os garantizo que es extraordinariamente difícil reventar una cota de malla remachada. Pon las fotos de los ejemplos de 15 y 15A, por favor, Kat. Esta espada se encontró cerca de Castillón, la de una mano, en un asedio, ¿ves? En un asedio de la Guerra de los 100 años, el bando de los franceses. En los tres casos, si os fijáis, ya conservan la empuñadura. La empuñadura está con cuero y con alambre y todavía está, aunque la espada está corroída. La del centro se conserva mejor, esta es una de mis espadas favoritas, y la de la derecha es una 15A enorme. He cogido esta, quizá no debería haber cogido esta porque este bicho, la de la derecha, esto mide 1,5 metros, la original, ¿vale? Yo tengo una réplica de esta pieza de Pavel Mok, pero que él la ha hecho con dimensiones de espada larga, ¿no? Me mide 1,17 m. La original mide 1,5 metros, o sea, eso es prácticamente un montante. Pero bueno, es una hoja maciza, romboidal, que se va afinando la punta y es un ejemplo perfecto de la tipo A. Perdón, de la tipo 15A. La 15 pues es una espada que a mí me gusta mucho personalmente. Es más ágil de lo que parece, aunque se nota. La hoja pesa mucho, es muy maciza. O sea, son hojas muy robustas y muy rígidas y muy macizas. Tienen pues estas espadas que veis que a lo mejor tienen unos 80 de hoja, no pasa de ahí, pues pesan tu kilo 300, kilo 400 casi, ¿vale? Son unos pedazos de bichos. Vamos a pasar a la 16. Dibujito de la tipo 16. Esta también tiene subtipos. ¿Lo veis? Ya a partir de la 13, si os fijáis, ya siempre hay versión de una mano y versión de dos. La tipo 16 es una hoja rectangular, ¿no? De 2 mesas, que tiene una canaladura que llega hasta la mitad o un primer tercio de la hoja y que a partir de ahí sigue con un nervio central, como las 15, hasta la punta, ¿vale? O sea, básicamente es una tipo 15 a la que se le ha aligerado un poquito la masa, pues poniendo una canaladura. Para no restarle rigidez, pues la canaladura pues nunca llega más allá de la mitad de la hoja.
de la mitad para adelante, que es lo que tiene que aguantar el embate del objetivo, de las armaduras, cotas de mallas y demás. Eso tiene que ser macizo y rígido. La espada de abajo es la famosa Brestia Espadona, que está en el Museo de Brescia y que es la que he traído también como ejemplo de foto. Si pones la fotito de los ejemplos de la tipo 16, tiene que aparecer esta. Yo sé que es un lío porque con los números romanos ahí la tenéis, ¿vale? Una 16A, que es la Brescia Espadona de la derecha, y una a 16 a secas, la de la izquierda. Esta, pues si os fijáis, también está corroidita, también la han sacado de un río, le falta la empuñadura, está la espiga al aire y la hoja tiene diversas mellas que se ven a simple vista, que en realidad no son mellas, son que cuando descansaba en el fondo del río ahí había una piedrecita y la piedrecita se ha comido, ha hecho reacción con el metal y se la ha comido, ¿no? Eso no son mellas de combate. Si os fijáis, justo en la punta tiene una otra mella ahí. Si hubiese recibido esa hoja en esa parte un golpe capaz de hacerle esa mella, bueno, saltado en pedazos. O sea, esa hoja habría saltado. Así que eso es corrosión. Y la de la derecha, pues la de la derecha, si os fijáis, está bastante prístina. O sea, que ya estamos hablando de espadas. Esta está fechada sobre 1430, ya siglo XV, y ya se conservan muy bien. De hecho, esta se conserva el cuero, ¿cómo se llama? Las protuberancias estas de la empuñadura. Las cañitas estas de la empuñadura. Se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, el pomo es una preciosidad, es de 8 caras facetado. El arriaz es este recto con las puntas hacia arriba, que es típico del norte de Italia, del siglo XV. Y esta hoja, todo el que ha tenido ocasión de tener a la mano, dice que flota de la mano. O sea, esta espada se maneja con una facilidad y una agilidad sobresalientes. Y claro, mata mucho. Está muy afilada y tiene una punta que da para volverla. Pasamos a la tipo 17. Primero ponme, por favor, las dos fotos de armadura siglo XV. Siglo XV. Ya en el siglo XV, las armaduras, fijaos, alcanzan su máximo desarrollo. Tenemos a un señor completamente envuelto en acero de arriba abajo, con placas que se articulan y se mueven entre sí y dejan realmente muy poco espacio a que entre ningún golpe. En el de la derecha lleva una barbuta, lleva un casco inspirado en la Grecia clásica y todavía se le ve la cara. El de la derecha lleva el típico armete, que bueno, si se levanta la visera se le ve la cara, pero si no está cerrado, ¿vale? Estos dos ejemplos que he puesto, aquí tengo que confesar que me he dejado llevar por mis preferencias personales, porque estos son la típica armadura milanesa italiana. También en el siglo XV el otro tipo de armadura muy extendido era la gótica, la alemana, que no tiene nada que ver con esta, es de formas aflautadas, llena de estrías, bellísima, pero estas parecen más lo que es un tanque, ¿no? Que es la impresión que yo quería dar. El peto tiene, si os fijáis, tiene unos faldares debajo de la cintura del señor, hay unos faldares articulados, tiene 3 placas y debajo de los faldares tiene lo que se llama escarcelas, eso, que protege las partes de arriba del muslo y luego el muslo tiene sus quijotes, todo está completamente cerrado. En los codos tiene unos sobrecodales, ¿lo veis? El de la izquierda es el doble de grande que el de la derecha, ¿lo veis? Cuando cierras el brazo izquierdo, haces así y cierras el brazo izquierdo, eso forma literalmente un escudo entre la hombrera, el brazo y el guante, forma un escudo que por ahí no te entra ni el aire. Ni que decir tiene que en la parte izquierda es por donde te suelen caer las bofetadas, ¿vale? Tú vas en tu caballo, llevas la espada a la derecha y evidentemente no te va a venir el malo por tu lado, por el lado de tu espada, te viene por otro. Así que las armaduras iban más protegidas, tenían más piezas de protección a la izquierda, el grosor de las piezas del peto era mayor a la izquierda, etcétera, ¿no? Estaba todo pensado. Aquí, como veis, la espada es un arma muy poco eficiente realmente contra una protección así. Se utilizaban otro tipo de armas, martillo de guerra, picos, etcétera, ¿no? Ballestas, muy eficientes también, lanzas y demás. Si no, era realmente difícil hacer daño a un señor que lleva esto puesto. Con todo y con eso, pues evidentemente, ya que usamos espadas, pues vamos a adaptarlas a la necesidad. Aquí surge el tipo 17, que es de las más curiosas que hay. Pon la foto del dibujito de la tipo 17, por favor. Yo de mayor quiero ser igual de eficiente que Kate, qué maravilla. Bueno, estos dibujitos tampoco es que sean muy exactos de las tipo 17. Las tipo 17 son hojas, son espadas de perfil hexagonal, ¿vale? Ya no son ni lenticulares ni en forma de rombo, son de 6 lados, hexagonal.
de filos paralelos. La hoja es muy estrecha, a veces es más estrecha o simplemente abulta, lo mismo que la empuñadura. O sea, si la empuñadura tiene 3 centímetros, la hoja también es muy estrechita. Ahora veréis los ejemplos reales, las fotos. La hoja es muy gruesa, no tiene filos, no tiene prácticamente o ningún filo y pesa muchísimo. ¿Por qué? Porque es un barrote. ¿Vale? Esto estamos hablando de literalmente una barra rígida con una punta muy rígida, muy afilada y siempre empuñaduras de 2 manos. ¿Vale? Las tipo 17 no las hay de una mano, son siempre con empuñadura de 2 manos. Y los pomos suelen ser, más que de disco como ese, suelen tener forma más bien achatada para utilizar, para que tú empujes con tu mano y que empujes encima del pomo y penetres lo máximo posible. Estas espadas pesaban muchísimo. Un peso de 2 kilos era estándar, ¿vale? Aproximadamente 2 kilos, incluso un poquito más, como espada de mano y media. Ya sabéis que eso es una burrada, pues es lo normal en estas piezas, porque esto es un abrelatas. O sea, esto literalmente no es una espada para esgrimir ni para dar tajo, estas son un abrelatas. Pon las fotos de los ejemplos de tipo 17, por favor, Car. ¿Lo veis? Las hojas son muy estrechitas. La espiga es cuadrada, o sea, en vez de ser la típica espiga, digamos, todos tenemos en mente una hoja, digamos, aplanada. La espiga es cuadrada, o sea, es tan ancha como gruesa. ¿Vale? Esta, si la pudieseis ver de lado, veríais que la espiga es este ancho que tiene es igual, el gordo es igual. En el caso de la que tiene de la derecha, la hoja, si os fijáis, es de 2 mesas, tiene forma de rombo, y la de la izquierda es que es un hexágono. La hoja muy estrechita, muy maciza, y tiene una punta que es lo que funciona, una punta pavorosa. Y lo dicho, esto es para pinchar. Y bueno, en todo caso, como pesa 2 kilos, si le das un garrotazo en la cabeza a alguien, aunque lleve casco, pues evidentemente también le va a sentar, se va a sentir altamente molesto. Cataclón, pero no corta. Esto es prácticamente imposible cortar con esta. Aquí, si os vais a la página hasta que os dije de Albion Armores, que hace las réplicas y tal y cual, las 17 no son un buen ejemplo, porque ellos han hecho espadas que sí que tengan capacidad de corte. De hecho, el dibujito que hemos visto, creo que ha salido de ahí de esa página, y como veis son hojas que tienen su acanalladura, tienen sus filos formados y tal, porque si hoy en día tú te gastas la millonada que piden por estas espadas, porque valen un dineral, que son blancas todas, pues si tú te compras una arma blanca quieres que corte. Vas a hacer pruebas de corte con ella, vas a decir cómo mola. Si te compras un arma blanca y te venden un barrote hexagonal que te dicen, no, esto pincha como un martillo neumático, pero nada más, no venden ni una, ¿vale? Entonces han hecho un apaño con espadas que no corresponden realmente a la tipología esta. Vamos con la siguiente, la 18, que es la más prolífica. Con el dibujito, por favor, Kat. Aquí veis unas cuantas, ¿verdad? Desde la 18 a secas, que es la de arriba del todo, a la 18E, que es la de abajo del todo, que eso es un montante danés, ¿vale? El montante danés se caracteriza primero por ese arriaz curvo tan característico, una empuñadura de montante, ¿vale? Y luego que toda la primera parte de la hoja, donde está esa canadura, es un recazo, o sea, eso es cuadrado, ¿vale? Eso es para agarrar allí. Y a partir de ahí nacen los filos y ya está la punta. La tipo 18, las hojas de tipo 18 son romboidales vaciadas, las hollow ground, esta que veíamos antes. Tienen un nervio central, tienen una arista central, pero luego desde la arista hasta los filos, la hoja es cóncava. Cada una de las mesas son cóncavas, con lo que tienen una capacidad de corte bastante mejor que las 15 y 16, una penetración tan buena como las 15, porque siguen siendo extremadamente rígidas, y bastante menos peso, mucha menos masa en la hoja y más facilidad de manejo. O sea, estas se manejan muy bien. Las espadas que salen los tratados de Talhofen y tal, la mayoría de los alemanes, son de este tipo. La famosa espada de Múnich, que de hecho es la tercera que vemos aquí empezando desde arriba, que está ahí representada, que es hasta en un museo en Múnich, está prístina la hija puta, está como si lo hubiesen forjado ayer, se ve que la han tenido guardada en un baúl 500 años, pues es de este tipo, ¿vale? De estas hay muchísimas. Son una preciosidad, son una gozada y tecnológicamente son muy difíciles de hacer,
pero muy eficientes. No penséis que esto quiere decir que son el máximo exponente de la evolución de las hojas y tal, porque, por ejemplo, las espadas chinas del siglo V a.C. ya las hacían así. Ya eran de filo vaciados, mucho más cortas, ¿vale? Para manejar en una mano, casi siempre, sin arriaces, o sea, con características de las armas chinas, pero eran así, eran hojas vaciadas. Algunas espadas romanas también estaban vaciadas. O sea, el vaciar los filos es un truco viejo, ¿vale? Casi tan viejo como la herrería. Pues nada, pon cuando quieras los ejemplos de las fotos de los 18A, B, C y su muela, no sé cuántas he puesto. Hay una que es muy curiosa, que es la 18C, el ejemplo 18C que quiero que veáis también. Aquí tenéis una, esa. La del centro y la de la izquierda son una tipo 18. Como veis, la hoja es bastante más estrecha que las 14, 15 y 16, ¿vale? No tiene tanta forma triangular, los filos son más paralelos, no le hace falta tanta masa. La punta es agudísima, fijaos, en la punta que tiene la de la izquierda, o sea, da miedito verla. Ya como estamos en la segunda mitad del siglo XV, por ejemplo, la de la izquierda tiene un pomo de cola de pescado, como un pomo bastante elaborado y bastante raro de encontrar, por cierto. Y la de la derecha, la de dos manos, que si os fijáis parece como que tiene una canaladura, ¿lo veis? No es una canaladura, es una arista. Y es que los filos están tan vaciados que básicamente la hoja es plana y en el centro tiene una arista de casi 1 centímetro de alto que sobresale muchísimo, que es eso que se ve. ¿Vale? Tiene una arista a los dos lados muy destacada. Si la vieseis de perfil sería como casi como una hoja lenticular muy delgada y luego una arista, o sea, un grosor enorme en el centro para que sea rígida. ¿Vale? Aquí ya se empiezan a ver también arriaces de volutas vueltas. O sea, si os fijáis en la espada de dos manos, uno de los arriaces tiene la punta mirando para adelante y el otro para atrás. ¿Vale? Esto de hecho se magnifica hasta que hay arriaces en forma de 8. Pon por favor, el dibujo que dice arriaces o exot, Cat. ¿Lo veis? Del estilo 1 al 12. Fijaos cómo es el 12. ¿Lo veis? Ya está de voluta vueltas. El resto, si os fijáis, tampoco es que haya mucha variación, ¿eh? Un arrial recto, con las puntas espatuladas, un poquito vueltas, esto, aquello, pero no, mucha imaginación en la Edad Media no le echaron en ese sentido. Luego ya vendría el Renacimiento para solucionarlo. Muy bien. Vamos con la siguiente, que ya vamos terminando, la tipo 19. Ejemplo dibujo tipo 19. Vale. La tipo 19 es una hoja normalmente de perfil hexagonal. Ya volvemos otra vez al perfil hexagonal. Suelen ser estrechas, ¿vale? Suelen ser hojitas estrechas. Tienen una canaladura hasta que recorre el primer tercio de la hoja. Y aquí ya encontramos un recazo, una bigotera. Son las primeras medievales que tienen una bigotera. Es decir, la primera parte de la hoja, los primeros centímetros, son un bloque cuadrado sin filo. Porque también son las primeras en las que se empieza a incluir un anillo para el dedo, como veis ahí en el arriaz. La de arriba es una 19, la de abajo una 19A. ¿Vale? Aquí es del primer desarrollo de las guarniciones para proteger el dedo. Porque como la espada es hexagonal, bastante maciza, el peso pues tiende un poco a ir hacia adelante y es truco común pues poner el dedo encima del arriaz para poner la mano más cerca del centro de equilibrio de la hoja y que sea esta más controlable. El peligro es que te cercenan el dedo, claro, entonces pues se pone ese anillito allí y así fue como empezaron a desarrollarse las protecciones complejas para las manos que vimos más adelante con estas. La superficie del pequeño recacito, pues como es una superficie plana, pues muchas veces se aprovechaba para poner adornos, para poner unas estrías chiquititas, para poner inscripciones en cualquier lengua. De hecho, los ejemplos más famosos de estas espadas se sacaron del arsenal de Alejandría y tienen inscripciones en árabe. Pon las fotos, por ejemplo, de los ejemplos de 19 y 19A, por favor. ¿La veis? El pomo es un disco muy grande. La hoja necesita un contrapeso potente. Como hemos dicho, las hojas hexagonales eran muy macizas, muy pesadotas. La empuñadura es larga,
lo cual en principio no tendría sentido si sabes que vas a poner el dedo ahí arriba. Pero es que así alejas más el pomo de la hoja y la equilibras mejor. O sea, eso está pensado para que la espada no te agote el brazo. Y nada, como veis en el recazo hay un par de estrías laterales que hacen dos pequeños canales que se juntan en el centro en otro, y tiene unas inscripciones, que creo que esto está en copto, pero vamos, en cristiano no está. Y estas son una de las que se sacaron del famoso Arsenal de Alejandría. No sé si hay alguna más de estas, de la 19. Ah, bueno, sí, claro que tiene que haber alguna más. La espada del Gran Capitán y la típica espada española de pitones eran de estas. Tiene que haber alguna por ahí. Por la gloria madre, a ver. No me digas que no he puesto una. Me corto yo mismo las patillas ahora mismo. ¡Ol! Me quiero morir. Vale, pues creo que no. Con las prisas no he puesto ninguna. Pero bueno, creo que todos tenemos en la mente la imagen de la espada del Gran Capitán y de la espada de Fernando el Católico, que también la famosa espada del Cid, esa que decía, que claro que como podréis imaginar, si estamos hablando de espadas ya de finales del siglo XV, si esa es la espada del Cid, yo soy japonés. La espada del Cid se corresponde completamente a esta tipología, a la tipo 19, incluyendo el recazo plano y tal y cual, inscripciones, en este caso cristianas, claro, y guarnición típica española de la época, con los arriaces vueltos hacia abajo y dos patillas, en vez de una como dos patillas hacia los dedos, y un pomo de disco grabado a dos fachadas, ¿no? con repujados y tal en los dos lados. Y vosotros diréis, ¿qué coño hace una espada así diciendo que es la del Cid y tal? Bueno, vamos a ver. La espada del Cid no se sabe realmente si se conserva. En la Real Armería hay una hoja que tiene números, está la hoja suelta, creo que es la que está catalogada como A80 o B80. Es contemporánea a la del Cid, o sea, se cree que está forjada en el año 1050, cosa así. Es de manufactura árabe. La espada del Cid se supone que se la ganó a un rey, a un emir árabe, y por supuesto no tiene inscripción ni nada. Entonces tú llegas a los Reyes Católicos y les dices, bueno, como espada ceremonial de los Reyes Católicos, tenemos aquí la espada del Cid. Es mora, ¿sabes? ¿Cómo? no puede ser. Por mucho que sea del Cid, ¿dónde está la guarnición? La guarnición se fue acá abajo, se pudrió, tal. Bueno, pues ya me estáis haciendo una espada que sea lo más santa posible por los cuatro costados. Entonces hicieron una espada de la época, ¿no? del momento, que tiene citas a la Virgen y al Espíritu Santísimo por los cuatro costados, claro. En la hoja, en el pomo, en los arriaces y donde haga falta. Esa sí es una hoja que pueden utilizar para ceremonias los Reyes Católicos. Y ya está, no tiene más historia eso. Claro, se conserva se conserva como la hoja de los Reyes Católicos y tal, y la que ellos decían que era del Cid para ceremonias, porque evidentemente, pues como la sábana santa de Turín, que es del siglo XV en vez de 2000 antes del año 1. En fin, vamos con las tipo 20, ya estamos terminando. Las tipo 20 son hojas lenticulares, volvemos otra vez al perfil lenticular. El perfil lenticular es fácil de hacer, suelen tener una canadura corta, primer tercio de la hoja, son pesaditas y suelen acabar en una punta bastante aguda. Estas son armas con mucha potencia de corte. Otra vez tenemos, cuando hablamos de perfiles lenticulares, generalmente hablamos de armas orientadas siempre a la potencia de corte. Y bueno, pues bastante adecuadas también en el campo de batalla. Estas se utilizaron pues a finales del 15 y a principios del 16, donde pues eso, caballero armado no era una figura bastante menos común y te las tenías que ver con peones a pie, generalmente. Las famosas espadas de dos manos escocesas, los Claymore, corresponden a esta tipología. Si pones los ejemplos de las tipo 20, veréis alguno aquí. Y hay una foto de un Claymore por ahí. Esa es una tipo 20, efectivamente. Y a lo mejor hay una foto que dice Claymore en vez de... A ver. Ahí está, efectivamente. Ahí la tenéis. También se caracterizan porque a veces tienen más de una canadura por lado, o sea, tienen un par de ellas. En este caso los Claymore tienen una
cortita, como veis, no llega al primer tercio de la hoja, mientras que la de abajo, que está la hoja perjudicada, fijaos que no tiene punta, está redondita, se ha corroído, tiene un par de acanaduras, no se ve bien, pero tiene por lo menos un par de acanaduras por cada lado, ¿vale? Es double fluored, que le llamarían ellos. El claymore en gaélico significa espada grande, Clehadet Mor, ¿vale? Espada grande, eso es un claymore. Las espadas de farol del siglo XVII-XVIII, que los escoceses y hoy en día todo el mundo llama claymores, no, o sea, es una acepción errónea, ¿vale? Se le llamó así por ponerle el nombre de la espada escocesa más típica, pero el claymore es esto, este bicharraco, con el famoso arriaz inclinado hacia adelante, acabado en 4 lóbulos, que se llama cuatrifoliado, como si fuese un trébol de 4 hojas, de hecho eso es lo que representaba, trébol de 4 hojas para que me dé suerte y matar al perro inglés, que era contra los que más se la veían los escoceses. Esto es un montante, ¿vale? Estas espadas miden 1,5 metros, cosas por el estilo. Son un bicho bastante grande. Vamos con la tipo 21, dibujito de la tipo 21. Estas son, a diferencia de las 20, suelen ser espadas de una mano y, de hecho, en muchos casos, espadas cortas. Se caracterizan por un perfil lenticular que tiene 2 o 3 acanaladuras por cada lado, por cada cara de la hoja, ¿vale? En el caso de las chinquedea italianas, que son el ejemplo más típico de las hojas tipo 21, pues algunas tenían 4 y 5 acanaladuras. Son hojas muy anchas, muchas de ellas para uso civil, por eso son cortas y tan adornadas. Y bueno, claro, con una superficie tan grande, pues ahí había mucho sitio para repujar y poner adornos, ¿no? La espada de César Borgia y demás era de este tipo. Pon los ejemplos, por favor, las fotos, Kat. Aquí, como veis, pues ya estamos entrando en el renacimiento. Aquí tenéis una chinquedea. La de abajo es muy simple, una acanadura, ¿lo veis? Y una hoja lenticular, plana, barata. Esto es una chinquedea barata. Es un arma de defensa personal, se llevaba por la calle, ¿vale? Y era bastante eficiente. Muy típico también el arriaz curvado y que la empuñadura son 2 placas, no es la típica madera forrada y tal, sino que son 2 placas remachadas y en vez de tener pomo, el propio material de la empuñadura, que solía ser cuerno o marfil, en esta de la derecha es cuerno, en la de la izquierda es marfil, tiene como un tejadillo de metal, que es lo que le hace de pomo, lo que hace de contrapeso. En la derecha vemos una cinquedea, pues la típica renacentista de un señor, una familia con dinero, que tiene 4 acanaladuras en el primer tercio, 3 en el segundo, 2 en el primero. O sea, perdón, primero, segundo, 4 en el primero, 2 en el segundo, 3 en el segundo, 2 en el tercero. Se barre. Una complejidad bastante grande. Y cuando la miras de cerca, pues está todo grabado. ¿Lo veis? Tiene repujaditos y grabados. Y la empuñadura es de marfil. Y en el centro de la empuñadura, entre los 2 remaches, no se ve, pero ese circulito grande, como podéis imaginar, es un escudito familiar, una moneda, también se ponían mucho reliquias. Esto es un pelo de la patilla derecha de San Mauricio, por ejemplo, y cosas por el estilo que se pensaban que daban suerte. Y bueno, pues llegamos a la tipo 22, que ya es la última de la tipología de Oxford. Las tipo 22 son una cosa bastante curiosa, porque son unas espadas generalmente enormes. ¿Dónde está la tipo 22? 12, 13... Me habré comido el dibujo con la emoción. 21, 22... Vale, a la izquierda. Al lado de las 18, Kat. Está el dibujito. Esas. A la izquierda de las 18. Pues nada, hoja lenticular también, acanadura corta, muchas veces más de una. Fijaos qué pedazo de cuchilla. Empuñaduras de 2 manos, a veces muy, muy adornadas y espadas tan pesadotas y en algunos casos tan inmanejables que se teoriza que estas espadas eran más para uso ceremonial que para batalla, ¿no? Como los famosos montantes papales, los estoques papales, que eran unas espadas enormes, grabadas, repujadas y tal, y que era una preciosidad con una empuñadura elaboradísima que luego era todo de madera, incluidos los arriaces, y que eran para pasearlas y para
eran como un premio que daba el Papa al campeón de la cristiandad de ese año. Juan de Austria tiene uno y algunos por el estilo, y que eran para presumir, ornamentales o para presidir ceremonias. En este caso, estas espadas, pues eso, hay algunas que una vez en la mano se sienten tan horrorosas que dices, bueno, esto o eres Conan, porque si os fijáis, esto es lo que más se parece a una espada de bárbaro de fantasía de las que estamos acostumbrados a ver en el cine, de todas las que llevamos vistas hasta ahora. Que bueno, que evidentemente habría gente capaz de manejar esto, pero que más de una de estas es para un uso meramente ceremonial. Y con esto nos hemos recorrido los 13 tipos y subtipos del señor Oixot, cuyos libros insisto en volver a recomendar, para que sí son fácilmente obtenibles en Amazon e incluso los podéis descargar en PDF en muchos casos. Son libros cortitos, breves, se leen muy fácilmente y son una educación básica para todo el que quiera aprender un poquito sobre esto de las armas medievales. Y con esto y un bizcocho abrimos turno de preguntas para todo el que quiera preguntar. No voy a hablar yo solo, ya estoy afónico. Muchas gracias, Óscar. Si tenemos preguntas, Antonio. Hola. Hola, ¿se te oye? Se te oye lejos, pero se te oye. Vale, pues yo tenía dos preguntas. A ver. Sobre lo que llaman los ingleses los stocks. Stock, sí. ¿Eso ya sería tipo 17 o está en aparte? El stock depende, porque yo he visto llamar stock a espadas de tipo 17 y luego a espadas que eran más bien como espadas de caza. ¿Tú has visto alguna vez una espada venablo? Sí. Eso, pues a veces llamaban un stock a eso. Si tenemos que ajustarnos a las que hemos visto ahora, serían las 17, efectivamente, porque son hojas, las que yo he visto que llaman stock son hojas hexagonales o incluso cuadradas, ya ni hexagonales, cuadradas, como la de los floretes, pero en versión supervitaminada. Sin ningún tipo de filo ni intención de tenerlo y muy gordas, muy rígidas, muy pesadas y con mucha punta. O sea, lo que habíamos dicho que se ajusta a una 17, efectivamente. Recording has stopped. Y luego tengo otra pregunta, ya sobre las anteriores, sobre las 13 y las estas. Sé que algunas veces tenían pomos huecos. Sí. Especialmente si estaban orientadas desde el corte. Tenían pomos huecos, primero para darle más impulso a la hoja y segundo porque esas espadas, las 12 y 13, son las típicas de la época de los cruzados y los pomos se utilizaban muchísimas veces como relicario. Es decir, en el pomo le dejaban un hueco pues para poner allí un huesecito del dedo meñique de San Pedro, cosas por el estilo. Que eso los cruzados lo adoraban, claro, iban a Tierra Santa a trincar de esto todo lo que podían y con eso creían que la espada quedaba bendecida. Entonces es bastante común. De hecho, el pomo más habitual en la Edad Media es el de disco, pero dentro del pomo de disco hay 2 docenas de variantes y muchas de ellas con un hueco en el centro que siempre es para eso, para poner o bien tu escudito familiar o una moneda y tal, o más bien un relicario. Tú ibas allí con la espada diciendo que llevabas un pelo de San Judas Tadeo y vamos, era la envidia de los cruzados por allí. Entonces eso es muy típico de esa época, ese tipo de pomo. Vale, pues esto era las preguntas que yo tenía apuntadas. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Alguna manita más por ahí? Uy, qué bien. Se me han quedado todos dormidos. Zaida. Zaida. Debes tener puesto el mute porque no se te oye nada. Sí, dale. Sí, vale, gracias. Al microfonito, vale, ya está. Dime. De todas las espadas que hemos visto, he visto que en ningún momento han salido las espadas tipo Feder, las que solemos manejar en la sala. ¿Eso es porque son invento actual? No, las espadas tipo Feder existen. Las espadas tipo Feder son renacentistas, o sea, son del siglo XVI. Ten en cuenta que lo que hemos visto es todo medieval. Hemos visto hasta finales del siglo XV. Entonces son espadas de mulatas o negras, que se llaman, y son del siglo XVI. Hay ejemplares de Feder museos. O sea, hay Feder originales del siglo XVI conservadas en museos. Poquísimas, pero las hay. Una de las primeras Feder que tuvimos nosotros, que eran las de Hanway, eran supuestamente una copia fiel de una que estaba en Baviera. Aquello de copia fiel es un decir, porque se partían que daba gloria, era una porquería, las primeras Feder eran un horror. Pero eso existe. Las Feder eran de perfil completamente plano, podíamos llamarle hexagonal, solo que como era una negra no tenía filos. La punta se solía ampliar, o sea, la punta era más ancha, no solo para
para que no duelan y no se claven las estocadas, sino que porque digamos, una forma típica de marcar los tocados con las FEDER era darte un sopapo con la punta, de plano, ¿vale? En vez de darte un zuerche en la careta, como no llevabas careta, con el plano te hacían ¡zasca! En la cara y te ibas calentito a casa. Y si te fijas, si mires el tratado de Meyer y tal, verás que muchos de los golpes que están dando, lo están dando de plano. Y era por eso. Pero sí, las FEDER existen, solo que son un arma de sala y son del siglo XVI. Por eso no las hemos metido. Espadas hay, si nos metemos en el siglo XVI, espadas hay para aburrirte. Ese es donde más riqueza, de hecho, de armas blancas. Es una maravilla. Eso para otro día. Ya si nos metemos en otro del siglo XVI, para otra charla. ¿Alguna otra preguntita? Vale, gracias. A ti. ¿Alguien más por ahí? Diego. He visto una mano levantada de Diego. Y Paco también. Sí. Diego, no sé si estás hablando, pero no se te oye nada. Sí, no se oye. Cuéntalo por el chat y lo vamos viendo. Pregunta, no sé si ves el chat, Óscar, pero pregunta qué tipos le gustan más les gustan más a los maestros presentes. El caso es que sí, seguro que se lo preguntas a Marc y te dice todas porque cada una representa una época, es verdad. Cuando ves una espada de estas hechas cisco, como las que veíamos al principio, pues dice, bueno, está podrida la espada, está corroída, no mola tanto. Cuando ves una réplica moderna fresquita y ya la ves, digamos, en su esplendor original, dices, qué cosa más bonita. A mí me gustan muchísimo las tipo 12, como la Santa Casilda, tengo mucha debilidad por esa espada. Las 15, las tipo 15, como las de Castellón y tal, me flipan. Y las 18 son una pasada. O sea, que haya tenido una 18 original en la mano, es como que no se olvida. Es una obra de ingeniería, una espada de esas, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Si tengo que elegir de entre todas una preferida, pues sería la 18. Ahí. Yo puedo decir, ya que te preguntas a los maestros, que a mí particularmente me gustan mucho las tipo 11 con los pomos de nuez de Brasil que dice Óscar. Sí, sí. Me parecen unas espadas súper bonitas. Tengo una de esas. A mí, de hecho, desde las antiguas, cuando hablamos de las espadas del siglo X-XI, mi pomo favorito es ese, el nuez de Brasil. Es una preciosidad. ¿Qué más? Había otra persona por ahí, Paco, creo que quería... Hola, buenas. Hombre, a ti sí te oigo. Mira, estamos viendo que todas las espadas, que más o menos su evolución o su diseño, viene dado también, o sea, viene junto y dado como una carrera armamentística respecto a las defensas, ¿no? En este caso sí, como hemos dicho antes, cuando con las romanas no siempre era así. En el caso de la romana era la pasta la que mandaba. Claro, a eso iba, ¿no? En este caso sí. Hemos visto que las romanas venían dadas también por un tema logístico y de munición. Es lo más barato que podemos aplicar. Ahora, mi pregunta, antes de las espadas de tipo 10, ¿eran directamente las tipo romano o es que no se han conservado piezas? ¿Es la edad oscura de la espada? Pon la foto de tipología hojas, tipología Geibig. Que tengo por ahí un dibujito que dice Geibig. Las Geibig son las espadas vikingas del siglo V al siglo X. Y son todas, ahora las verás, son todas tipo 10. Ajá. Básicamente, son la clasificación de Geibig. Ahí están. Esas son las hojas de las espadas vikingas. Estas van sola menos la de la 14, que tiene un solo filo, que son, ¿la ves? Sí. Todas las demás corresponden a tipo, son 10 u 11. Pero es lo que quiero decirte, que se han encontrado entonces vikingas, pero el resto de Europa manejaba todos espadas romanas. Lo digo porque he leído en novelas y movidas, a lo mejor es una tontería, pero he leído novelas y movidas ambientadas en el siglo IV y V, pues cuando, bueno, y del siglo III al siglo VI,
pues hablando sobre godos y visigodos y sobre las famosas espadas que tenían ese trenzado, ¿no? Sí. No sabía, no sé si se conserva alguna o no. La serpiente de la espada, se conservan unas cuantas, de hecho. Se conservan bastantes, porque además la Ulfberst esa que presentamos al principio es de estas, ¿eh? A ver, en Europa, en los países más fuertemente romanizados, como nuestro, se siguió utilizando espadas, armas romanas, junto con la falcata y otras armas que aquí teníamos nuestra propia tipología. También los godos y tal, o sea, el resto del norte de Europa, pues había sido invadido por los bárbaros. O sea, los hunos por el este, los germanos por el norte. Entonces, en Italia, en el siglo V, entraron los germanos, los ostrogodos, los godos, los que se quedaron en Italia se llaman ostrogodos, los que se nos metieron aquí visigodos, que era un pueblo germánico, los rus que se fueron para el este, los normandos que fueron los que se aposentaron en Francia, es decir, todos esos venían de pueblos nórdicos, tuvieron mucho éxito los hijos de puta. Aquí en España, antes que los godos, sabes que entraron los suevos, los alanos, y los vándalos, los vándalos, los betones, y luego los godos, que fueron los que se quedaron. Y esos ya metieron esta tipología de espadas en España. O sea, ya empezaron a utilizarse las armas largas, de doble filo, vaciadas hasta la punta, como arma típica en España. Pero hasta ese momento sí que aquí se usaba principalmente armas romanas. En el resto de Europa estaban muy vikingizados. Y lo que se encuentra, casi todas las hojas que se han encontrado en plan vikingo, aparte de enterramientos, claro, con el señor ahí, el esqueleto dentro, se han sacado del Támesis, por ejemplo. Ajá. Del fondo del río, porque se ve que había una costumbre de al morir un guerrero tirar la espada al río. Y en el Rin y en el Támesis se han sacado espadas vikingas a cascoporro. Y eran casi todas estas. Conservadas muy bien porque se les hace pátina y además las guarniciones, los arreaces y esos pomos que hacían de varias piezas tendían a dorarlos y platearlos, a recubrirlos de platino y tal. Entonces se conservaban magníficamente bien. Vamos, que le pasabas un trapito y decías, ¡oh, qué maravilla de espada! La hoja estaba corroída, pero la guarnición da gloria a verla. Y sí, pues eso, esto es lo que había principalmente. O sea, lo que se veía en Europa era o armas romanizadas o esto. Vale, o sea que le estamos hablando que las armas romanas se extendieron mucho en el tiempo, ¿no? O sea, duró prácticamente Bueno, el Imperio Romano duró 1000 años, macho. ¿Sabes? Sí. En el siglo V todavía estaba. Sí, bueno, el Imperio Romano oficialmente duró hasta 1492. Bueno, sí, el de Oriente. Oficialmente. 1452, que fue cuando los turcos se llevaron por delante Constantinopla. Eso es. A la mierda los bizantinos. Pero sí. Pero eran espadas de doble filo de canales y vaceos anchos y bastante paralelas, menos algunas que tienen una punta curiosa. Vale, y otra cosa que te iba a preguntar. Estamos hablando que también había una diferencia en la tecnología para la fabricación de estas espadas, es decir, los romanos lo hacían de una forma y los vikingos lo hacían de otra, con otras herramientas o con otras capacidades, o... Sí. Esto depende, es con lo de siempre. El otro día decía Mark que las katanas, el tamahagane, que es el acero que utilizan ellos para hacer las katanas, era de mala calidad, según lo extraían, porque las vetas de mineral que tienen ahí y tal, y la forma que tienen ellos de hacer el hierro, salía un poquito cutre. Por eso el proceso tan largo de forja de katana para hacer una espada que al final era buena. Aquí pasaba algo parecido. Había sitios que tenían un acero de muy buena calidad. Suecia, Alemania, en España, hay una del norte de España y en Valencia había unas minas de hierro magníficas, y en otros menos. En todo caso, el acero bueno escaseaba, ¿vale? El acero de buena calidad escaseaba bastante. De ahí estas construcciones de damasco mecánico. La serpiente de la hoja, esa de la que hablaban los vikingos, significa que habían hecho la espada, la vikinga, con un cuerpo central hecho de, digamos, diversas piezas de hierro de no demasiada calidad y con bajo contenido en carbono trenzados entre sí, y los filos con el acero de buena calidad. O sea, el acero bueno lo dejaban para la parte de fuera, que es la que corta, ¿no? Lo soldaban pues, a base de calda y martillo, y una vez que le dabas un bañito de agua fuerte, de ácido, como el filo era de un acero homogéneo, pues quedaba plateado. Y como el centro de la hoja es de varios tipos de metal entrelazado, te quedaba el dibujito y parecía el serpiente de la espada. Queda precioso. Una espada así vikinga queda precioso. Las falcatas íberas
estaban fabricadas así también. O sea, se han encontrado falcatas con hasta 7 tipos de metal diferente en la misma hoja. Ahí de entrada, tiqui, dejando el bueno para el filo y la punta. Y el metal más cutrecillo para el plano y el lomo de la hoja. Hay que decir que el acero de bajo contenido en carbono es muy tenaz. Entonces, le da resistencia a los impactos, a la hoja, lo cual no está nada mal. Entonces, se combina la dureza del acero necesario para el filo con la tenacidad del acero necesario para el resto de la hoja, que además le da robustez. Y en Roma ya hay un momento dado que tuvieron la fabricación de acero muy mecanizada, ¿no? Casi como el siglo XV aquí, o sea, con molinos de agua que hacían grandes planchas de metal. Grandes planchas de metal, vamos a poner en serie, cosa que no se consiguió en Europa hasta el siglo XV después, que fue cuando se extendieron las armaduras de placas, porque esas placas, o sea, esa cantidad de placas de esa superficie como para enlatar entero a un tío, antes era muy difícil de conseguir. Y con los molinos de agua y las fraguas mecanizadas fue cuando se consiguió. Y esto los romanos lo tenían. Por eso fabricaban espadas a chorro. Y las espadas buenas, por ejemplo, hay muchas espadas que eran de caballería. Los equites, a los caballeros, pues solían ser gente con una posición social destacada. Y esas hay algunas que se han conservado que son de damasco mecánico y son por estética. No necesitaban. Tenían medios para hacer un acero homogéneo bueno. Lo hacían porque eran preciosas. Por bonitas. Por bonitas. Sabían hacerlo y las hacían por estética. Los romanos, estas cosas, ya sabes, que eran capaces de lo mejor, los cabrones. Claro. Pues muchas gracias, Óscar. A mandar, Paco. ¿Alguno más? Antonio creo que tenía pregunta. Antonio Cacho, sí. Sí, es que ahora me ha venido otra pregunta. Que yo leí hace tiempo y luego no he podido volver a encontrarlo, que en algunos ejemplos históricos, que luego en las reproducciones no los hacen, es que en las espadas del siglo, o sea, ya tardo vikinga, o sea, tanto vikingas como las primeras medievales, ¿sí? El pomo, estos anchos de tipo vikingo con lobulados, sí. Lobulados o los de nuez de Brasil, no estaban alineados con el resto de la espada. A veces no, efectivamente. Dependía de la manaza de... Claro, no, pero que luego había el número de personas de espadas que habían encontrado era más o menos el mismo que o sea, estaban inclinados, digamos, en un sentido si eras diestro y el otro si era zurdo, claro. En el otro si eras zurdo. Pero que luego todas las reproducciones que se hacen son rectas. Sí, claro. Con lo cual se clavan en la... Claro, es que son pomos muy anchos, claro. Claro, se clavan en la muñeca. Si te fijas, los pomos de nuez de Brasil, de media luna y de sombrero de obispo, la principal característica es que la parte inferior del pomo hace una curva así hacia arriba para que precisamente la parte que toca con tu mano sea curva, no te moleste ni a un lado ni al otro. Los pomos primitivos eran planos y efectivamente lo que tú dices, o estaba descentrado o te podía hacer pupita, vamos, molestar. No creo que llegas a hacer daño, pero que sí molestaba al empezar a hacer monedas en la mano. Y eso es un detallito que los que hacen réplicas. Esto es lo que tiene no ir a las fuentes originales. Es decir, fabricar una espada a partir de una foto sin ir a un museo a trincarla. A decir, vaya este detallito, me cago en la leche y tal. Ya te digo yo que hay fabricantes como Patrick Barta y tal que te hacen esto al mínimo detalle. Te las hacen perfectas. Pero poco. Claro, es que yo leí el artículo ese y luego no lo he vuelto a encontrar y lo he buscado por todas partes porque era curioso, por lo menos. Sí, no, claro, es curioso. Claro, es que si lo piensas, ya tienes todo el sentido del mundo, ¿no? Tienes un pomo plano de 7, 8 o 9 centímetros de largo, que bueno, que por la parte que da los dedos, bien, pero por la parte que da la muñeca, eso te va a molestar haciendo un molinete, así que no puede medir lo mismo por los dos lados, no puede ser simétrico. Efectivamente, y ya te digo, hay mucho zopenco, perdón, mucho herrero que lo veía desalineado y decía, no, claro, es que están, fíjate que los lóbulos del pomo están sueltos, estos que se ha deteriorado, o se ha llevado un estacazo, porque ellos daban pomazos en los escudos, y entonces lo han doblado y por eso está descentrado. No, hijo, estaba descentrado por una razón eminentemente práctica, como casi todo lo que tiene que ver con las armas. Efectivamente, muy buena observación, por cierto.
Bueno, pues eso era, eso es lo que más. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ya Álvaro levantó la mano. Álvaro, venga. ¿Qué tal? Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a ti. Quería preguntar, no sé si lo has dicho antes, pero ¿por qué en algunos casos los vaciados, las acanaladuras no son simétricas? Que no son simétricas. Sí, habías presentado el primero, ¿no? Unas que eran como simétricas, sí, pero diagonales, ¿no? Sí, no, ambos lados asimétricos de la hoja, sí, efectivamente. Eso lo suelen hacer en caso de hojas muy finas. Muy finas. O sea, tú tienes un material disponible, no demasiado, quieres hacer la espada lo más ancha posible, entonces, como no hay milagros, pues la haces muy fina, pero claro, tienes que hacer la canadura para quitar material, sabes que si le haces 2 milímetros de profundidad por cada lado, la perforas. Entonces los hacía uno al lado del otro, le quitas el peso y muchas veces estos canales eran en diagonal, es decir, en vez de ir rectos confluían más arriba. Y así equilibrabas la hoja. O sea, no te provocaban desequilibrio para un lado o para el otro. Voy a borrar el extremo ahí. Claro, de hecho, si te fijas en las espadas, las 20, 22, las que tienen varios canales, casi siempre son, ¿sabes? No son rectos, ¿saben? Van confluyendo hacia uno, que es para eso, para que no quiten más peso de un lado que del otro de la hoja, que se desequilibre. Muchas gracias. Nada, para ti. Más chicha. Más madera, es la guerra. ¿No hay más preguntas? Aprovechad ahora que luego ya no vale, ¿eh? Ya no vamos. Bueno, pues nada. Si no hay más preguntas... Ah, no, Agustín, perdona, dale. Pues yo te quería preguntar, has recomendado los libros de Oxford. Oxford, sí. ¿Cuál, digamos, sería el primero que deberíamos pillar? ¿Cuál nos recomiendas? El caballero y sus, ¿sabes? The Knight and his Armor. O sea, el caballero y su armadura. Os voy a, perdona, Óscar, os mandaré luego al grupo de WhatsApp, que esto es una cosa que se me ha ocurrido cuando empezaba a hablaros, que me parece muy buena idea. Os mando unos enlaces a Goodreads con los libros que ha citado el de Oxshot y el Rapier y el Smagsword. Lo que pasa es que, ojito, porque los de Oxshot sí son más fáciles de encontrar por Amazon, están en inglés, no están traducidos. El de Norman no hay manera. O sea... pero el otro va a ser muy, muy complicado que lo encontréis. Son libros antiguos que nos han hecho ediciones nuevas, ¿eh? De todas maneras, no os preocupéis que yo os los mando. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más? A ver. Hay una manita levantada, alguien. Diego P. Nada, ¿no? Sí, pero creo que es que de antes que no lo ha bajado. Es de antes, vale. A menos que quieras hacer otra pregunta. No, vale. Nada, no te preocupes. Muy bien, pues nada más entonces. Si nadie tiene ninguna pregunta más, terminamos ya por aquí. Muchas gracias a Óscar, como siempre, por su conocimiento y la forma de hacerlo ameno, tan personal suya. Muchísimas gracias a los asistentes. La semana que viene vamos a continuar hablando de espadas, ¿vale? Tenemos todavía en el aire lo que vamos a hacer, pero vamos a seguir hablando de espadas. Es posible que contemos de nuevo con el maestro Jenner, también es posible que contemos con el maestro Torres, veremos a ver. Estamos todavía en el aire, pero bueno, a las malas, como siempre, el lunes anunciaremos. Nada más, muchas gracias a todos y pues nos vemos.